Despierta, consumidor, despierta. Que esta mañana, una mañana gris porque hay muchas nubes, parece que va a llover. Según las cabañuelas, cada día que pasa es el mes que pasa, sabremos si hay lluvia o si no va a haber lluvia. Según las cabañuelas, en enero habrá poca lluvia, en febrero habrá poca lluvia, en marzo habrá poca lluvia, pero en abril habrá lluvia. Esas cabañuelas han sido tradición en nuestro país. Nuestra gente siempre ha hablado de las cabañuelas y las llevan para saber qué mes vamos a tener lluvia y cuál no, para planificar la siembra de diferentes productos. Eso se usa mucho en el campo, las cabañuelas. Pero últimamente con estos cambios climáticos, las cabañuelas como que no se dan. Hoy vamos a ver qué pasa. Ayer fue un día de calor. Pero ese es nuestro clima, ese es nuestro país. Sin embargo, ahí tenemos el reportaje del tiempo de Francisco Holguín. Señor director, si lo tenemos listo, favor de tirarlo. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, gracias al Altísimo porque nos permite nuevamente estar con ustedes en este martes 4 de enero para llevarles las informaciones meteorológicas. Pero como siempre voy a recordarles suscribirse al canal para que todas las informaciones le lleguen a usted de forma automática. Por aquí le voy a estar dejando lo que es un código QR. Ese código usted lo va a ver 1 o 2 veces durante el pronóstico. Le permite, usted cogiendo su celular, si lo está mirando desde un televisor, esta información que yo estoy dando, usted copia el código QR con la cámara de su celular, le da una dirección, usted le da a aceptar y eso le lleva directamente al canal. Y usted se lleva su informe del tiempo en su celular. Ahí usted puede darle me gusta, puede hacer los comentarios. Es mucho más fácil que hacerlo con el control de un televisor. Pero por igual, si lo está mirando en el trabajo y quiere llevarse lo que es el canal de YouTube en su celular, pues también hace lo mismo. No tiene que escribir ni buscar a Francisco Holguín, ni clima y tiempo atmosférico, sino simplemente copia ese código y usted siempre va a tener informaciones meteorológicas gracias también a esa magia que nos da a nosotros la tecnología. Vamos a ver cómo anda el tiempo atmosférico y observen ustedes qué bien definido se ve este sistema frontal, se ve que está afectando toda esta parte costera de Guatemala, algunos sectores de Belice, como también la parte más occidental, en la frontera aquí de Guatemala y Honduras. Se ve que hay un campo nuboso muy activo, pero prácticamente toda esa franja de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, se ve con abundante nubosidad y lluvias. Y aquí se ve muy bien lo que son las células cerradas. Y estas células que están aquí, esto es una zona muy fría, las temperaturas están bastante bajitas en lo que es la zona de la Florida, que mayormente no disminuye mucho, pero 14 grados para ellos es muy frío. Y eso está sucediendo en estos momentos, la mañana de hoy. Ya en el área del Caribe, usted puede observar que no se ven condiciones, sigue el anticiclón aquí, favoreciendo para que este sistema frontal no llegue a nosotros. Lo vamos a ver un poquito más adelante ya con las isobaras, para que usted vea lo que es el campo barométrico, lo que va a impedir. Pero sí se ve el cambio de viento ya
lo que hace aquí este cambio de viento. Pero todo esto es un anticiclón que va a continuar generando un ambiente de estabilidad a nivel de lo que es el Caribe central. En esta zona se puede visualizar lo que es una vaguada también que se ve aquí, una vaguada frontal, esta vaguada, que es la que está perturbando la atmósfera en esta parte del Atlántico, y el viento se encarga de transportar esos campos nubosos hacia nosotros, pero producto de la situación que hay ahora mismo en el Caribe, estos campos nubosos no están llegando ni a Puerto Rico ni a República Dominicana. Para mañana es que se visualiza que se incrementa la humedad en el área nuestra, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bajando a la área nuestra para ver cómo amanece la isla. Ahí se amanece en el día de hoy con un ambiente de estabilidad. No se ve nubosidad que pueda generar lluvias matutinas. Usted puede observar que ni en la parte este, ni en el Valle del Cibao, la Cordillera Central, como siempre le digo que esto es neblina que se genera, mucho frío. Anoche en esta zona 7, 9 grados Celsius, como también en sectores más de San Juan de la Maguana, que también estuvo muy fría la noche. Y usted puede observar que desde el este no se ven esos campos nubosos como lo que generaron lluvias ayer en Puerto Rico. Se ve en esta parte de la Isla del Encanto, en la parte norte, cierta nubosidad, pero no hay condiciones de lluvias matutinas. Desde el este no se ve nada que pueda llegar a Puerto Rico. Toda la nubosidad se está quedando en esta zona. Usted puede observar el cambio de viento que le mostraba en la primera imagen de satelital, producto del sistema de alta presión que domina toda esta parte de acá. Entonces esos campos nubosos, las isobaras, el viento geostrófico se mueve paralelo a las isobaras. Entonces esta isobara que anda en esta zona lo que hace es que el viento gira y esos campos nubosos no llegan a Puerto Rico, pero tampoco a la parte este de la República Dominicana. De manera que hoy también será un día de escasas precipitaciones sobre la geografía nacional, y hay que esperar a la madrugada de mañana miércoles que ya sí algunos campos nubosos en esta zona van a estar llegando y van a comenzar a generar cierta inestabilidad, y en la tarde de mañana miércoles es que vamos a tener lluvias, las lluvias más significativas que esperamos para esta semana, como ya le indicaba en el día de ayer. Un vistazo al agua precipitable para que observemos dónde está la zona seca y la zona húmeda. Esto es importante siempre observarlo. Usted puede observar que en esta parte de aquí se ve lo que es el sistema de alta presión que le he mostrado, de que va a mantener estable las condiciones del tiempo. Pero desde ahí él transporta humedad, y usted puede ver cómo la parte norte de Puerto Rico, que es la humedad que le mostré en la imagen satelital anterior, estará llegando lentamente a la parte norte, pero no va a llegar a nosotros. Sin embargo, desde occidente, esto es aire seco, aquí se ve muy bien el sistema frontal, ahí donde termina el loop, está afectando la parte occidental de Cuba y la parte de la península de Yucatán y sectores de Centroamérica. Entonces, toda esta parte nuestra, toda esta parte del Caribe central va a tener cierta inestabilidad que mañana se va a manifestar mucho más. Toda esta humedad que está en el nordeste comenzará a llegar a República Dominicana y vamos a tener lluvias algo significativas en algunos sectores del centro hacia el este de la República Dominicana. Echando un vistazo para lo que estará sucediendo en el día de hoy, miren ustedes de lo que ya le hablaba en este modelo de lluvia, del modelo europeo, todo lo que es esta parte del Caribe mexicano, la península de Yucatán, como también Belice, sectores de Guatemala, aquí en Honduras, también se visualizan algunas precipitaciones que van a estar ocurriendo en la tarde de hoy, y otros sectores como en la parte de Nicaragua y también hacia lo que es San José de Costa Rica, se van a estar originando algunas precipitaciones. En el área nuestra no se ven condiciones de lluvia, sin embargo, aquí está lo que le explicaba para mañana. Esos parches nubosos que estarán llegando a nosotros van a estar originando algunas precipitaciones desde temprano en la mañana, ya a partir de las 9, 10 de la mañana, se va a ver un ambiente algo inestable, y ya en la tarde, a partir de las 1, 2 de la tarde, de mañana miércoles, se ven condiciones de lluvias. Para hoy solo se ven condiciones de algunos chubascos aislados en algunos sectores del nordeste de la República Dominicana, como el centro del país, y también hacia algunos sectores de la parte más al norte del Gran Santo Domingo, como también de Monte Plata. Recuérdense que el flujo de viento lo que hace es que transporta esa nubosidad, y aunque el modelo a esta hora no esté dando condiciones de lluvia en la tarde, eso puede cambiar, como sucedió ayer en esta parte, en esta franja costera caribeña, donde en San Pedro de Macorís y algunos sectores más al norte de la capital se generaron algunas lluvias de carácter débil. Pero en sentido general, en el día de hoy,
es un día de escasas precipitaciones, así que avanzamos en este mes en su cuarto día con pocas precipitaciones a nivel nacional. Y con esto que hablo de pocas precipitaciones, yo quiero dejarle a ustedes, a los amigos, tal vez los más mayorcitos, ¿creen ustedes en la cabañuela? Si usted cree en la cabañuela, o su padre, o su abuelo, o su tío, alguna vez le habló de esto, entonces deje sus comentarios. Todos vamos a tener un poquito más de conocimiento con lo que usted aporte. Así que a los amigos de España, a los de Estados Unidos, los de Honduras, los de Guatemala, los de El Salvador, los de Venezuela, los de Colombia, que nosotros adoptamos esa cultura de la cabañuela de los españoles y se ha quedado en algunos sectores de aquí de República Dominicana. Por eso quisiera que se abra una discusión por aquí. ¿Cree usted en la cabañuela con estos cambios climáticos? ¿Puede darse el tiempo que hace 30 años, que era estable y la atmósfera no estaba tan perturbada? ¿Usted cree que hoy se puede pronosticar con la cabañuela? Yo me quedo con el método científico, con este que yo practico. Así que espero sus comentarios. La discusión va a ser buena. Así que yo le espero esta tarde por las redes sociales para que hablemos un poquito de lo que va a estar sucediendo mañana con las condiciones que se van a comenzar a presentar ya un poco más de humedad. Así que espero su comentario. ¿Cree usted o no en la cabañuela? Vuelvo y repito, me quedo yo con el método científico. Bien, señores, hemos visto ahí el informe del tiempo con Francisco Holguín. Gracias, Francisco Holguín, por darnos ese interesante informe de cómo va a estar el tiempo. Vimos que está nublado, pero nos han quitado la esperanza de lluvia cuando dice Holguín que mañana, miércoles, es la posibilidad de que haya lluvias sobre la República Dominicana. Mientras tanto, vamos a conformarnos con el cielo gris, un gris tisú, un gris tisú, mientras la brisita también enfría un poquito. Bien, estamos comenzando el año, enero, su cuarto día, y nosotros queremos decirles que la situación del país se está afianzando dentro de lo que es su economía, su accionar, y vamos para adelante, como decíamos ayer, aquí mismo en este programa, vamos para adelante. El país cerró con una buena recuperación turística, 700 y pico de mil turistas llegaron al país en los últimos 4 o 5 meses. Y la recuperación de los empleos va caminando, aunque no se ha hecho en su totalidad. La recuperación del empleo en el país va caminando. Lo que sí se ciñe como una nube negra sobre nuestro panorama es el alza de la energía eléctrica. El alza de la energía eléctrica es un nubarrón que se cierne sobre la pequeña industria, sobre los pequeños negocios y también sobre los hogares. Nos va a afectar y va a afectar fundamentalmente en nuestra clase media. Se ha tratado de minimizar diciendo que es poco lo que va a subir, pero en realidad siempre el alza de la energía eléctrica, igual que el alza del dólar, trae problemas y consecuencias para los consumidores que tendrán que comprar los productos más caros porque esa alza tarifaria de la energía eléctrica incide en la producción, incide en el comercio, incide en todas las manifestaciones de la vida. Entonces nos va a afectar. Hay que estar preparado para ello y hay que ver en qué sentido realmente podemos nosotros liberarnos un poquito de esas alzas de la tarifa energética. Lo que no entendemos nosotros es, y nunca lo vamos a llegar a entender, porque este es un país condenado a vivir con apagones, con basura y con transporte caótico y sin agua. Servicios que este país está condenado a vivir con esos flagelos. Miren,
La de este, por ejemplo, que nos brinda el servicio de energía eléctrica a toda la parte este de lo que es el país, desde la Máximo Gómez hasta la punta de Cabo Engaño, pues el mismo 30 de diciembre, señores, se manifestó con un apagón desde mediodía del 30 de diciembre hasta las 6 o 7 de la noche del día 31. O sea, un apagón de 37 a 40 horas. EDE da su apagón en amplios sectores de la región este, incluyendo Boca Chica, La Caleta, Santo Domingo Este, pero no dan la más mínima explicación de por qué. Es un apagón y aguántenlo, que ustedes no tienen derecho a saber nada. Ustedes nada más tienen derecho a pagar la factura, pero no tienen derecho a información ninguna. Un apagón, aguántelo, agárrelo ahí, que es suyo. Uno llama y le dicen que hay una avería, que hay que sé yo qué, que patatín, que pronto es restablecido, pero te meten 40 horas. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha visto reflejado en su factura la baja o el no consumo de energía de esas 40 horas que le dio de apagón de ¿Ustedes lo ven reflejado en la factura? Claro que no. Y son todas las 3 EDES que nos cobran los apagones. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cuánto le saca de los bolsillos a los usuarios las EDES, fundamentalmente de cuando da esos apagones? Son millones de pesos que le saca de los bolsillos a los usuarios. Nadie dice nada. La Superintendencia de Electricidad, amén. El sueño de los justos. El Protecon, para nada, no se entera. Simplemente no se entera. Pero el pueblo tiene que sufrir esos largos apagones, incluso de una noche entera y el día. ¿Cuántas cosas se le dañaron en las neveras de los hogares a los usuarios? ¿Cuántas cosas se dañaron en los freezers de los colmados, de los mercados? ¿Cuántas cosas se dañaron? ¿Cuántos millones de pesos echados a la basura porque se perdieron productos que necesitaban refrigeración que con el apagón no lo tuvieron? Señores, vamos a tener nosotros que ponernos la pila y poner a esta gente en orden, llevarlo al orden, porque esa gente no cree en nadie y dan su apagonazo, se lo cobran a la gente, les roban a los usuarios y nadie dice nada y ellos amén. Y los usuarios callados porque eso no son temas políticos, eso no son temas que interesan hacia la gente. Entonces calladitos ahí, aguantando ese apagoncito, calladitos, echándose fresco con un cartoncito, comprando chines de hielo por aquí, por allí. Señores, este es un país que ya rebasó en este siglo que vivimos, ya rebasamos esas épocas de incertidumbre, de época de caverna. Las EDES tienen que ser sometidas a la ley, al orden, para que no les roben a los usuarios, para que el servicio que venden
sea un servicio que cobren, pero que no le cobren lo que no dan. Y eso pasa aquí. Señora, ahí está la ciudad del municipio de Santo Domingo Este lleno de basura. ¿Dónde está el alcalde de Santo Domingo Este? ¿Dónde es que vive él? Lleno de basura el municipio, señor. Montones y montones de basura en todas las calles y las esquinas. Vámonos a hacer una pausa a ver si nos refrescamos un poquito. Bien, señores, estamos de vuelta acá en Despierta Consumidor. Estamos nosotros en compañía del doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es vicedecano de la Facultad de Economías y Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un profesor que es meritorio, un profesor orgullo de los dominicanos, que se ha preparado tanto acá como en España y es un economista que todos los medios quisiéramos tenerlo para ver qué es lo que está pasando, porque hay muchas informaciones disímiles de un lado y de otro, pero estamos comenzando el año y queremos nosotros saber qué es lo que nos vaticina este año, cuando la CEPAL nos dice unas cosas, los economistas del patio nos dicen otras, y así sucesivamente. Vamos a ver con esta voz autorizada si conseguimos informaciones realmente de las que podamos nosotros estar tranquilos o estar preocupados. Primeramente, dar un saludo a nuestros fans allá en Sabaneta, en Santiago Rodríguez, a todos nuestros amigos que nos están viendo, que se reúnen, que nos amplifican para ver este programa. Saludos para todos allá en la Fundación Fidelina Adame, a Jorge y a todos los demás. Doctor, bienvenido a su programa. Nosotros quisiéramos primeramente que usted nos haga, nos dé su parecer sobre cómo marcha la economía, cómo van a venir estos meses, los primeros 5 o 6 meses del año para nosotros en República Dominicana. Bueno, Sandino, ante todo quiero darte las gracias por tu amable invitación a tu programa Despierta al Consumidor, y yo te puedo decir que soy un seguidor tuyo porque tú durante mucho tiempo has estado vinculado con un gran tema, que es el tema del derecho de los consumidores. O sea, yo creo que tú eres un pionero en ese aspecto y es muy importante en una sociedad como la dominicana, en una economía como esta, donde hay muchas concentraciones de mercado. Y quizás una de mis preocupaciones este año 2022 es el tema de la inflación. Pero ante todo quiero decir lo siguiente. Este año, el año que pasó, 2021, fue un año que es atípico. Tanto el año 2020, que fue un año prácticamente que no se puede tomar en consideración, pero el año de la recuperación también es un año atípico. Por muchas razones, la economía dominicana tuvo una recuperación más allá de lo esperada, por situaciones que se dieron que no se van a repetir quizás este año 2022, que es el tema, por ejemplo, de una cantidad importante de remesas, más de 10.000 millones de dólares, entró al torrente de la economía en el año 2021. Y eso sin tomar en consideración que también los dominicanos y las dominicanas que viven en el exterior te envían remesas en especie, es decir, tanques de comida, muchos bienes incluso con dinero en efectivo, menos de 9.000 dólares, y hacen inversiones. Todo eso muchas veces no se cuantifica en esos 10.000 millones. Estamos diciendo, eso es así. Y estamos diciendo que esos dominicanos y dominicanas que viven allí, oye, es una cantidad impresionante de recursos que envían a la República Dominicana. Eso se convirtió en consumo y también eso se convirtió en inversiones. Muchos dominicanos y dominicanas, ese dinero extra que se le dio en Estados Unidos, que vino de la administración de Trump y el presidente Biden duplicó esos recursos, evidentemente que
fueron a compra de apartamentos, a mejora en sus viviendas, a hacer inversiones, pequeñas O inversiones. sea, ese dinero quedó aquí. Quedó aquí, Inversión. inversión y además en consumo. Sí. Y eso generalmente impulsó a la economía. Y déjame decirte que el 90% de ese crecimiento en el año 2021 es responsable del sector privado. De manera, ¿por qué? Porque el Estado tuvo una inversión pública que prácticamente no fue suficiente por muchas razones. Ahora, hay que resaltar que el año pasado, para mí, la principal política económica del gobierno fue el plan de vacunación. Yo creo que sí, eso fue correcto. ¿Sabe por qué? Porque al principio se hicieron inversiones en compra de vacunas. Y la República Dominicana, incluso por encima de muchos países desarrollados, tuvo vacunas suficientes y pudo comenzar a vacunar a su población. Y eso permitió, Sandino, la reapertura rápida de muchas actividades de negocio. Que ya la gente estaba vacunada. Al vacunarse bajó, bajó la incidencia del COVID y entonces el comercio pudo. Claro, porque tú sabes abrir. que había toda una especie de restricción de toque de queda, que eso afectó las actividades comerciales. Y eso, evidentemente, es como que la República Dominicana bebió agua adelante. Y eso es un dato importante. Perdóname, Ciriaco. Sí. Si hay un repunte como ahora que estamos en la quinta ola, claro. Y eso se recrudece, aunque se está hablando de que la letalidad no es tan alta, pero si llegase a recrudecerse, ¿tú crees que el país volvería de nuevo al cierre? Lo que sucede es lo siguiente, que ya con un 60% casi de personas dominicanos y dominicanas con 2 vacunas y más de un 70% con una vacuna, los niveles de letalidad en ese sentido no son tan agresivos como al principio. Y eso, en cierta manera, es una ventaja que tienen los países que verdaderamente se han vacunado. Lo que sí te puede aumentar el número de contagios, pero quizá el número de personas que vayan a una UCI por situaciones de urgencia, emergencia, quizá eso se reduce, porque la vacuna en cierta manera funciona. La vacuna te protege y eso le permite al gobierno tener cierta holgura para no retornar a tiempos donde había que cerrar la economía, había que establecer un toque de queda. Tomar medidas pesadas y que en realidad verdaderamente iban en detrimento de la economía, aunque siempre la salud y la vida está por encima de cualquier otra cosa. Pero yo creo que ya esa parte quedó atrás. Lo que hay que tomar ahora son medidas mucho más preventivas de que la gente se siga vacunando y de que en algunos casos, entendemos nosotros, hay población que son muy objetivos porque son muy propensas a transmitir el contagio, como es el caso, por ejemplo, de los jóvenes. Pero yo creo que no se va a llegar a esos momentos así. Lo que sí es que eso va a afectar al sector turismo y a su recuperación total. Preguntar, porque hubo una especie de recuperación Claro. a final de año, pero ahora con este repunte puede afectarnos a que eso vuelva a bajar. Claro, y en el caso del turismo, no porque en la República Dominicana no se haya vacunado, sino porque los países donde proceden los turistas sí realmente han tenido dificultad. Son países mucho más envejecientes, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o el caso de Europa, que ahí han tomado una serie de medidas restrictivas en términos de tener su tarjeta de vacuna y todo ese tipo de cosas, y eso puede, en cierta manera, restringir que la gente viaje por el tema de la burocracia, ese tipo de cosas, y en ese sentido yo pienso que eso va a retrasar la recuperación total que puede tener el turismo. Pero evidentemente que la economía dominicana terminó el año... ¿A qué tú atribuyes que el dólar se mantenga en un estado alto, pero que ha bajado un punto, ¿no? Claro. Pero como que no se siente en esa presión la cambiaria. incidencia, Sí. sí. Tú Y sabes también no se sienten los precios. ¿Tú sabes qué ocurre, Sandino? El año 2021 fue un año que entró a la República Dominicana una gran cantidad de dólares como nunca. Solamente con el tema, por ejemplo, de la remesa, 10.000 millones de dólares. Las exportaciones de bienes, 11.000 millones de dólares. Si tú le sumas a eso que el turismo el año pasado, en el peor de los casos, básicamente entraron 5.000 millones de dólares,
Y todo eso estamos hablando que posiblemente en un año de recuperación en la República Dominicana llegaron más de 35.000 millones de dólares. Y eso, evidentemente, el Banco Central lo que hizo fue que utilizó una política muy hábil de compra de dólares, precisamente para aumentar las reservas del Banco Central y en cualquier situación que pueda ocurrir en el futuro, tener un colchón. Cuando tú haces ese tipo de política, generalmente eso, y tú presentas que tú tienes una gran cantidad de divisas en reservas que te permiten a ti importar hasta 8 meses, entonces eso genera tranquilidad en el mercado. Sí. Y Las reservas de divisas del país son altas. no son altas, evidentemente, estamos hablando de casi 13.000 millones. Y aquí llegó un momento que la cantidad de dólares eran tal que los bancos comerciales no tenían pesos y tenían dólares. Y el Banco Central tuvo que comprarle dólares para darle los pesos. Sí. Porque entró una cantidad impresionante realmente de dólares. Y eso ha mantenido una calma en el sector, en el mercado cambiario. Ahora, yo pienso que el gran problema que tienen las economías, y esta no se queda atrás, es el tema de la inflación. El tema De la inflación. que es lo que se le teme Claro. mayormente ahora. No, y porque incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que generalmente nosotros tenemos como país mucho vínculo por la cantidad de dominicanos que viven allí. Por ejemplo, en Estados Unidos, Y por ser nuestro principal socio comercial, y es así, esa es la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú te pones a ver, y pongo eso como ejemplo para caer en el caso de la República Dominicana. Se trazó una meta de inflación de un 2%. Estados Unidos, la inflación el año pasado terminó 3 veces ese valor, 6.5, que es muy alto. Es una sociedad donde la gente no está acostumbrada a eso, por ejemplo. Y en el caso de la República Dominicana, el Banco Central se trazó una meta de inflación de un 4% y terminó en un 8%, el doble. Entonces, ya eso es un indicio, y además la inflación de alimentos fue la que más incidencia tuvo. Sí. Y cuando tú comparas, Andino, que este es un país de salarios bajos relativamente, que este es un país donde el salario mínimo ahora mismo, el más alto son 21.000 pesos. Y el coste de la canasta básica para el más pobre, según el Banco Central, son 24.000 pesos. Sí. Entonces, todos aquellos que no son todos que ganan el salario mínimo, porque aquí hay el salario también para las empresas, microempresas, que son como 12.000 y algo o 10.000 y algo, que la gran mayoría de la gente está ahí. Aquí hay muchísimos salarios mínimos. Claro, aquí hay 14 salarios mínimos. 14 salarios. Entonces, cuando tú te pones a ver que el más alto es 21.000 pesos y el coste de la canasta básica del primer quintil, del más Sí, pobre. porque el salario puede bajar, el salario mínimo puede bajar o subir, pero el coste de la canasta mejor sube. Sube. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la inflación? Que te dicen, bueno, la inflación va a ser transitoria, eso lo dijo el gobernador, pero el problema no es ese. El problema es que siempre los precios no tienden hacia la baja a nivel del consumidor. Eso casi no se ve. Entonces, cuando un importador, supongamos, que es verdad, te dice, mira, yo antes compraba un producto importado y el flete eran $2.200, pero el flete hoy cuesta $15.000, $13.000. Perfecto. Ahora los fletes están bajando, pero yo te hago una pregunta, ¿los precios bajaron? No, no han bajado. No han bajado. Al contrario. Entonces, esos son los elementos que nosotros decimos, es cierto, quizá la inflación sea transitoria, pero es transitoria para el que generalmente fija el precio, pero para el que compra, esos precios se quedan altos. Sí. Entonces, eso es un problema que el gobierno va a tener, que yo lo que creo es, Andino, que el gobierno tiene que fortalecer los programas sociales, pero de provisión de alimentos, Yeah. para que el consumidor, y tú por ejemplo que conoces bien esos aspectos, el consumidor no sea en esa cadena el más perjudicado. Yo pienso, y hemos nosotros abogado acá
en este programa desde hace ya un par de años por la soberanía alimentaria. Muy correcto. Que aunque muchas de lo que producimos aquí depende de los commodities internacionales, claro, pero si nosotros tenemos aquí garantía de nuestra canasta, de nuestra comida, pues somos soberanos, podemos estar un poquito más tranquilos. No, y tú sabes que lo que se trata es, y eso yo creo que hay que también reconocer, el sector agropecuario ha tenido un éxito en ese sentido, porque es cierto que los precios en algunos bienes de la canasta se han incrementado, el precio del pollo, pero ha habido una oferta permanente. Sí, permanente. Y eso es muy importante. Vámonos a una pausa y regresamos en breve conversando con el profesor Antonio Siriaco Cruz. Adelante, Silvestre. Continuamos hablando de economía con el doctor Antonio Siriaco Cruz, una voz autorizada, una voz que hace la media. Hay una pregunta que no se nos puede quedar. Con el alza de los precios de la construcción, de los productos de la construcción, ¿cómo afecta eso el problema de la vivienda en la República Dominicana? Porque con los actuales precios no se puede emprender la construcción de una vivienda a menos que se tenga un alto nivel económico. Con el cemento casi a 500 pesos, con el quintal de varilla 4.800 pesos, los alambres, los clavos, todo se ha disparado. ¿Cómo afectaría eso en estos momentos la vivienda, la adquisición de una vivienda? Mira, es algo interesante eso. Yo estaba leyendo precisamente ayer un trabajo sobre la construcción, el sector construcción en España, en Europa, y hay una queja también generalizada de que todos los insumos que se utilizan para la construcción se han incrementado. Obviamente que el acero está más caro, el aluminio está más caro, la madera está más cara, el cobre está más caro y otros insumos que se utilizan para eso. Y cosas de la vida y contradicciones de la vida, uno de los sectores que dentro de ese contexto más ha crecido es el sector de la construcción. Yo creo lo siguiente, Perdóname, Siriaco, sí. Dentro de esta crisis de la pandemia y eso, la construcción ha crecido. Sí, claro. En el contexto pandémico, en el 2020, el sector que más creció fue la construcción. Fue la construcción. Y te voy a explicar por qué. A pesar de que los precios de los insumos se incrementaron. Y luego, en la pospandemia, el año pasado, 2021, también fue uno de los sectores que conjuntamente con el turismo y su recuperación y la manufactura local y las zonas francas fueron los 4 sectores que prácticamente lideraron durante todo el año el crecimiento de la economía. En los últimos 10 años, ¿cuál ha sido la incidencia del aumento del costo de la vivienda en la República Dominicana? Pero la vivienda, incluso partiendo del índice del costo de construcción, que lo prepara la Oficina Nacional de Estadística, te ha incrementado entre un 10 y un 15%. Pero ahora, no es tanto. No, es mucho. Cuando estamos hablando de que es una inversión de millones. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Una parte de los demandantes de ese mercado son dominicanos ausentes. Sí. Y esos dominicanos ausentes ganan en dólares. Y esos dominicanos ausentes, su rentabilidad en pesos es mucho mayor, porque cuando cambian esos dólares a 50, 57, evidentemente que ahí eso le cubre gran parte de la inflación. Eso ocurrió en todo pandemia y pospandemia. Gran parte de esos apartamentos que se construyeron y que se están construyendo son apartamentos que se venden incluso, y hay inmobiliarias que están radicadas en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. Vendiendo desde allá. Entonces, claro, también hay un componente de ese sector construcción que son nuevas ofertas de hoteles, de habitacionales, sí, que es una inversión extranjera. Sí. El componente nacional interno es básicamente concentrado en sectores de clase media que tienen buen salario. Y entonces el gobierno incluso eso ocurrió en el periodo pasado,
y ahora creo que también se está motivando la creación de fideicomisos inmobiliarios. Sí. Que eso, en cierta manera, lo que el gobierno le facilita, terrenos, le facilita algunas facilidades tributarias, por ejemplo, el pago de ITEVI está exento en el caso de esos Creo que le dan un fideicomisos, bono también. y le dan un bono para que hagan soluciones habitacionales para grupos de trabajadores que puedan pagar mensualmente hasta 4.000 pesos. ¿Cuál es el déficit habitacional de República Dominicana? Es un déficit estructural de casi 1 millón de Casi viviendas. un millón de viviendas. Claro, entonces ahí evidentemente que la República Dominicana viene arrastrando esos déficits. Y es obvio que la demanda habitacional está muy por encima de la oferta. De manera que aquí las grandes construcciones que se están haciendo y los grandes complejos habitacionales que se están construyendo, básicamente va dirigido a sus demandantes, son inversión extranjera, básicamente soluciones hoteleras. ¿El Estado está construyendo soluciones habitacionales? El Estado está haciendo, incluso de la gestión pasada, a partir de una alianza público-privada, los fideicomisos, que hay una ley, la ley 187 sobre la ley de ley hipotecaria y fideicomiso, que ya es una ley del 2017, y a partir de ahí se han hecho, por ejemplo, proyectos importantes. Recuerda el proyecto de el importante proyecto habitacional que se hizo de aquel lado. El proyecto Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch, creo que el que se hizo aquí en la ribera de Río Sama, dejó otro también que este gobierno creo que lo terminó, lo va a terminar, en la misma parte de Los Sama. Sí, todo hay eso, lo que llama el Domingo Sabio. El Domingo Sabio. Todo eso son soluciones que vienen habitacionales, que vienen con alianza público-privada. Se reúne un grupo de grandes empresas, empresas importantes, tradicionales, como el caso de Bisonó y otros tipos de empresas. Se le dan lotes y se le dan facilidades tributarias, facilidades de terreno, y comienzan a construir en esa zona. Yo creo que eso es una buena alianza en ese sentido, y la experiencia ha sido buena. Sí. Y eso, en cierta manera, es un mecanismo del Estado compensar la falta de recursos, porque tú sabes que esos proyectos son proyectos costosos. Sí. Y además, lo importante de esos todos los días, no solamente los insumos, sino que también el terreno. Y el terreno sube adquiere valor, porque en la medida que tú urbanizas un espacio, ese espacio aumenta la plusvalía. Tú le haces una carretera, tú le haces servicios. El propio acceso a los servicios ya encarece el terreno. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido el sector construcción, a pesar de que los insumos se han incrementado, pero también hay una demanda permanente, que va a haber un segmento que siempre va a estar en eso, y por eso ha sido uno de los sectores que crece. Y además otra cosa, además los costos, en el caso de la mano de obra, tú sabes que usan mucho mano de obra extranjera. Y ahí eso también disminuye los costos para Sí. Los intereses bancarios para el sector inmobiliario es alto, está en situación adquisitiva. Mira, es posible para el pobre ir a un banco a solicitar un préstamo en estos momentos. Tú sabes que el gran problema de los sectores carenciados en la República Dominicana es que no están bancarizados. Y eso es un problema, porque, por ejemplo, una microempresa, una persona en el barrio Domingo Sabio que ponga una microempresa y que vaya, por ejemplo, a un banco tradicional, no lo van a prestar. Más seguro no tiene un título de propiedad, no le ofrecen ninguna garantía. Y yo creo que eso es un problema que nosotros tenemos que resolver. Se han creado soluciones, vamos a decir, paliativas, en el sentido de que el Estado ha generado Promipyme, y Promipyme tiene una cartera de crédito para ese tipo de gente. Pero muchas veces no pueden accesar. No pueden accesar. Se creó incluso... La banca solidaria que se ha hablado. Se creó banca solidaria como mecanismo también, y el Estado subsidiaba esos fondos. Pero eso es un problema, porque el sector financiero aquí se ha concentrado en los mejores clientes, y en clientes incluso que tienen posibilidades. Y eso
en plena pandemia el Banco Central le facilitó recursos, 215 mil millones de pesos a un 3%. Y le dijo, mira, que eso no pase a los sectores productivos de un 8%. Y el margen que se ganaron ahí fue un margen de un 4, un 5, prácticamente, que es bastante. Entonces, claro, pero gran parte de esos recursos, Sandino, se quedaron en los grandes... Dicen muchas veces que el empresas Estado se desprende de unos recursos para que lleguen a esos sectores que no pueden accesar a la banca, pero que entonces los bancos lo debían hacia lo grande. Claro, hacia lo grande, y eso es un problema que ha habido. Y además esos grandes lo invierten en productos financieros donde la rentabilidad es más alta. Es más alta. Señores, conversar con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, catedrático universitario de más de 18 años, creando profesionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Conversar con él de estos temas es tan interesante que el tiempo se nos va. Por hoy se nos ha terminado el tiempo, con muchísimas preguntas en carpeta, que haremos en otra ocasión, que él nos visite. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sandino, gracias a ti por la invitación. Y este es su programa. Gracias. Hasta mañana, señores.